parte de fisiología como tal. Entonces nosotros sabemos que nuestro organismo es componente principal, es líquido, ¿cierto? Y en todo ser vivo creo que el agua es esencial y vital. ¿A qué me lleva esto? A pensar que cualquier trastorno que sea de hidroelectrolítico como tal, siempre a veces va ligado de patologías muy, muy complicadas. Cuadros sépticos, cuadros hipovolémicos. Buenas noches. Buenas noches. Para la próxima, chicles para todos. ¿No? ¿Cómo que Sí. no? Ah, sí, sí. Primera clase, puntualidad, les he dicho, ¿no? Nadie gana. Entonces, nosotros vamos a ver que en el transcurso incluso de sus carreras, van a ver que cierto tipo de patologías, si no saben utilizar bien los líquidos, pueden causar incluso iatrogenios o desastres. Eso hemos visto, por ejemplo, en muchos pacientes pediátricos. Ya les voy contando poco a poco la situación. Entonces, como les decía, ¿no? Es un solvente universal para los iones de electrolitos, oxígeno, incluso el CO2. Incluso existen vitaminas, ¿no? Hidrosolubles. O sea, hay muchos componentes a nivel bioquímico incluso que pueden estar o están ligados a lo que es el agua. Generalmente deberíamos basarnos en un esquema de un cuerpo entero y lo podemos dividir en 3/3. ¿Me siguen, cierto? ¿No? Como la gráfica, bien fácil. Esto es lo que siempre causa confusión. Cuando eres alumno imberbe, pollito, no ve, de tercer semestre, yo sí soy, ¿no? Entonces, quieres aprender lo que es membrana basada, ¿cómo se llama esto? Potencial de membrana, es un asco, ¿no ve? Primer capítulo del live, ¿no? Es un asco. Pero a veces es esencial. Y de la mano a veces hay un capítulo donde habla esto del intracelular y demás. ¿Para qué es importante como médico ya? Doctor, ¿para qué me sirve fisio? Yo quiero ser, no sé, nefrólogo, con mayor razón, pediatra, cualquier especialidad debería saber este tipo de manejo como tal. Manejamos 1/3 del extracelular que se compone en dos, en el intersticio y en el intravascular. Y aquí se traduce dos cosas muy importantes. Ejemplo, imaginen un ejemplo, un paciente que está con anasarca. ¿Qué es la anasarca? Edema generalizado. Edema generalizado, ¿cierto? Imagínense que es un cardiópata con anasarca. ¿Dónde está el líquido ahí? ¿Está en el intracelular, intersticial o intravascular? Intersticial. En el intersticio. Entonces, mi líquido está atrapado en ese lugar. Entonces, va a tener presiones, ejemplo, de 90 a 50. Y yo, médico de la Unifrance, agarro y digo, no, mi paciente está hipovolémico, ¿no? O está hipotenso. Entonces, ¿qué hago en mi lógica? Le meto más líquido. ¿Será correcto? Pregunto. No. Pues en la cabeza. Pasa bien, ¿saben? Pase. Entonces, ¿cuál es la lógica? Eliminar ese líquido. Ya, eliminas ese líquido. O sea, tu función, bueno, tu idea sería depletarlo al paciente, ¿no? Tenemos que sacar ese líquido del intersticio. Porque bien esa presión arterial me está denotando que no hay líquido en el intravascular, sino se ha ido al intersticio. Entonces, como les digo, si yo soy un médico inexperto y no sé líquidos y electrolitos, digo, ay no, 80-50, pasarle 1000 de soluciones ahorita. Agarro y le causo un edema pulmonar, le causo, no sé, edema cerebral. Entonces, para que vean el caso, cómo es importante el manejo y usar líquidos bien. Entonces, eso va de la mano de la patología, jóvenes. De la mano de la patología y de pensar, ¿qué estoy haciendo? Les pongo otro caso. ¿Qué tal si tengo, no sé, un paciente con presiones de 80-50 por antecedente, no sé, de un hemoperitoneo? ¿Cuál será mi diagnóstico? Hola. Hola. ¿Alguien? ¿Qué es el hemoperitoneo? Sangre. ¿Dónde? Cavidad peritoneal, listo. Y presión 80-50, ¿qué te está diciendo la presión? Choque, hipovolémico. ¿Dónde estará la pérdida ahí? ¿O dónde estará el líquido restante? ¿En el intracelular, en el intersticial o en el intravascular? Tengo déficit en el vascular. Entonces ahí yo voy a hacer una reposición isotónica, o mejor si hago sangre por sangre, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que me vaya a llenar el vascular. Ahí la sangre no se me va a ir al intersticial, no se me va a ir al intracelular como tal. ¿Me siguen? ¿Cierto? Entonces, ¿se dan cuenta? Si yo uso esa lógica de médico,
de ver el origen de la patología, de ver el origen de la causa, sobre todo, yo voy a poder abordar el buen uso de líquidos a mi paciente. Como les vuelvo a repetir, no es dar líquidos por dar líquidos, o no es de Tim Marín, no sé, dale esto, dale el otro, no es así. Y obviamente el espacio intracelular del 66% ya se va a encargar de lo que es la parte del juego de presiones, ¿no? Aquí está la osmolaridad, aquí está la presión coloidosmótica, etcétera, etcétera, que supongo que ustedes saben. Entonces, para ver un equilibrio hídrico como tal, nosotros tenemos que tener en cuenta... ¡Silencio! Tenemos que tener en cuenta todas las pérdidas que podemos tener en nuestro organismo. Cuando les enseñe yo balance hídrico a grandes rasgos, vamos a ver que tenemos pérdidas sensibles y pérdidas insensibles, se denomina como tal. Entonces, si vemos en este cuadrito que les he sacado, me parece interesante, aquí vemos que tenemos ganancia y pérdida. Esto es lo que ustedes van a hacer o van a tener o deberían hacerse una tablita cuando lleguen a ser internícolas, agarrar y ver cuáles son sus ganancias, cuáles son sus pérdidas, como tal. Imagínense que tenemos un paciente internado de cirugía, lo más común, ¿no? Va a ser programado por una cirugía, etcétera, X cirugía. Entonces, nosotros tenemos que ver, como en las medidas generales vemos dieta, ¿no? O bien lo dejamos NPO o lo dejamos con dieta. ¿Qué tal si no es para operar NPO? Ya, pero le voy a dar soluciones. Entonces puedo darle suero, ¿no? Como tal. Ahora, si no es uno para operar, le puedo dar dieta líquida, por ejemplo. Ahí entraría líquidos orales, por ejemplo, ¿no? Alimentos sólidos, entraría más que todo en las dietas licuadas, etcétera, etcétera. Metabolismo oxidativo podría ser. Entonces, de acuerdo a todos los ingresos, incluso la medicación, a veces hay, qué sé yo, las enfermeras anotan, y eso van a ver cuando llegan al hospital, que se le he pasado su, no sé, su sal de hidratación en 500, o le he pasado, qué sé yo, su metronidazol o su citro bioral en 150 de ml, todo eso se cuantifica. Porque es importante para mí saber si ese cuerpo realmente en ese espacio vascular, intracelular, etcétera, está compensado en el medio interno. ¿Por qué creen que una de las indicaciones básicas en las medidas generales es control de ingresos y egresos? Se basa en esto. Entonces, si ustedes manejan un buen medio de líquidos en su paciente, el paciente no se va a complicar para nada, les aseguro. Y pérdida de líquidos, riñones, dice. Eso se va directamente a la orina, a la depletación de orina en 24 horas, ¿no? Piel, sudoración, ¿no? Que va dentro de la pérdida insensible, por ejemplo, que les voy a enseñar más adelante. Pulmones, la respiración misma, ¿sí o no? Cuando exhalamos, inhalamos en forma insensible, tenemos pérdida líquida como tal. Gastrointestinal, todo lo que son heces fecales. Si imagínense que tenemos un paciente posoperado que tiene débito, qué sé yo, por sonda, o tiene drenaje A, B, C, D, E, no sé, X, Y, Z. Entonces, esas son pérdidas que ustedes tienen que cuantificar en los egresos como tal. Y obviamente parece sencillo, ¿no ve? Total versus total, ¿no ve? Sumar, restar versus... No es tan sencillo a veces. Ya les voy a enseñar las pautas de cómo se debería hacer un buen balance. Ahora, para las necesidades básicas, les había enseñado, o poco a poco les había ido diciendo, que nosotros trabajamos o deberíamos trabajar de acuerdo a un requerimiento basal. Las primeras veces que les he preguntado líquidos, les he dicho, ¿cuánto necesito? No sé, 1000 tal vez, ¿no? Entonces, no hay un 1000 tal vez, no hay un 1000 por si acaso, o un 1000 no sé, puede ser. Todo es requerimiento basal, ¿me entienden? Y el requerimiento basal generalmente va de 40 a 50. Este de 20 a 40 es pediátrico, por si acaso. ¿Ya? El que es en adultos, requerimiento basal en adultos, va a variar de 40 a 50 ml kilogramos. ¿Ok? Entonces, doctor, ¿cuándo uso 40? ¿Cuándo uso 50? Eso es criterio médico. Les voy a poner dos ejemplos para que me entiendan. Paciente, qué sé yo, con un cuadro de una gastroenteritis aguda, ¿no? Diarreas, vómitos, etcétera, deshidratación moderada, hasta ahí va bien. Paciente, mucosas no están deshidratadas, pero ha tenido mucha pérdida, no sé, 15 diarreas. Entonces, para mí es una deshidratación moderada secundaria. Entonces, yo puedo usar un margen bajo, 40, digamos, ¿no? Suponiendo que mi paciente pesara, siempre les digo el mismo ejemplo, ¿no? 60 kilogramos, entonces, hago por 40, ¿cuánto es? 2.400 me sale, ¿no? Pero a la enfermera no lo voy a chillar con 400, voy a decir, no voy a botar 100 de solución. Entonces es mejor redondear 2.500 de solución. Ahora, en la elección de
De la solución obviamente va a depender el caso como tal, ¿no? Ejemplo, de siempre les he molestado, ¿no? Los estoy molestando a los de la práctica. Ejemplo, en el caso número 1, digamos, que tu paciente vaya en NPO, creo que les he comentado ya, ¿no? A menos que no sea diabético, yo tengo que darle un aporte calórico. Entonces debería dejar una dextrosa, por lo menos, para que su nivel basal de glicemia vaya normal, ¿cierto? Ahora, si no es un paciente que va a estar, qué sé yo, en NPO, que es el otro caso, que va a tener una dieta como tal, pero una dieta baja, digamos, líquidos pocos, líquidos de tolerancia, ahí puedo jugar. O si es un paciente que tiene dieta blanda, ejemplo, pero necesita líquido, aporte de líquido, ahí ya puedo jugar. O bien con dextrosa, o bien con otros isotónicos como los glucosalinos, salinos, Ringer, etc. Eso vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, eso yo voy a hacer una partición del tal. O sea, por eso a veces les he hecho hacer historias clínicas a mis otros estudiantes de otros semestres y me dicen, doctor, 2500 de fisiológico, ¿no? Y lo dejan en el PO. Entonces yo les digo, ¿y dónde va su aporte calórico? O sea, ¿dónde va? Muy bonito, has calculado tus líquidos, todo bien, pero su basal de glicemia. ¿Qué pasa el cuerpo cuando está en ayuno prolongado? Hay un catabolismo. Empieza el catabolismo, como le llaman, ¿no? O la gluconeogénesis, o la glucólisis a nivel del hígado, ¿no? Entonces el cuerpo va a jalar todos los cargos, va a tratar de lisar todo lo que sea posible lisar para que para volverlo en glucosa, como tal. Y cuando se va acabando la reserva, ¿qué pasa con el cuerpo? A ver, ¿qué pasa? Tú vienes a la universidad, pobrecito papito, tienes que a las 7 de la mañana, no has comido todo el día. 11 de la noche estás ahí jadeando ahí de hambre. Empieza a dolerte la cabeza, el cuerpo a veces, empieza a doler, no sé, ese tipo de clínica. ¿Qué pasa con tu cuerpo? Entras a un estado hipoglucémico. Ya entras a una hipoglucemia. La hipoglucemia te lleva, qué sé yo, a estar decaído, cansado, etc. Pero a la par, ¿qué se forma en su cuerpo de ustedes? ¿Ah? Hablen, sin miedo, si se equivocan. No sé si estoy bien, formamos cuerpos cetónicos. Exacto, hacemos cetogénesis y las cetonas son tóxicas a la larga. Cuando me doy cuenta, por ejemplo, que hay un paciente con un ayuno prolongado, en un examen de laboratorio, por ejemplo, el examen general de orina, ahí siempre aparecen cetonas, todo el tiempo. Entonces vamos a ver cetonas ahí positivas, dice 40 miligramos, decilitro, etcétera, etcétera, como ejemplo. Entonces, si usamos la lógica de nuestros pacientes internados, no internados, etcétera, no podemos dejar sin aporte calórico, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces tenemos que hacer por lo menos un aporte mínimo para que ese paciente se sostenga, porque esto va a ser en unas 24 horas. Pues esto no le va a entrar en una horita, digamos, ¿no? Esto va a ser en 24 horas. Tenemos que tripartir las soluciones en 3. Entonces, eso como recomendación, como un preámbulo de lo que estamos hablando acá. Entonces, cuando yo les pregunte, o veamos en la práctica de los chicos han visto, que repongan líquidos a un paciente X, Y, Z con tal peso supuesto, entonces ustedes tienen que basarse en esto. ¿Ok? Ahora el otro escenario. Sé que no me compete y esto lo van a llevar en pediatría. Igual, ¿qué tal si me llega una EVA? Una EVA así complicada, ¿qué es una EVA? Una EVA con deshidratación, que es moderada severa. ¿Cuál es el primer paso que tengo que hacer? Imaginemos que es un infante menor, no sé, de 4 años. ¿Qué tenemos que hacer? El examen físico, ver el pie. Ya, vamos a ver piel, mucos, deshidratadas, llora, no lagrime, eso sí no es interesante, ¿no? El doctor llora, no tiene lágrimas, está deshidratado, ¿no? Entonces, y es otro sí, pliegue, digamos, positivo, ya. Es un crack, tiene deshidratación, a donde se vea. Entonces, ¿qué empiezo? Ustedes han debido ver, no sé si lo han llevado, existen planes de deshidratación en los niños, el aire, ¿saben eso? ¿No? Fíjate, lo van a ver. El plan A es un plan de vida oral, ¿no? Toma, hijito, líquidos en tu casa, tu mamá que te deje en la casa. Señora, si vomita, me lo trae. Ejemplo. El plan B es igual vida oral, pero asistido. Se queda en el hospital y tengo que ver si realmente tolera o no tolera o si vomita. Por ahí vomita porque tiene más diarrea, no tengan que pasar un plan C. Y el plan C es netamente lo menos. ¿Ok? Entonces, imaginemos que llega este paciente. 4 años de edad, taquicárdico, no sé, a veces no reactivo, llegan así bien medio soporositos, dormilados, etcétera, etcétera, entonces voy a usar esto.
20-40 días. En casos normales debe usar 20 ml kilogramos. Como tal. Y supongamos que el niño pesa, no sé, 15 kilos. ¿Cuánto 15 por 20? ¿Ya? ¿3.000? ¿300? 2 por 1, 2 por 1. Por esas cosas, ¿no? Están jodidos si piensan que matemáticas no entran en medicina. Full entra. ¿Ya pues cuánto es 20 por 15? No estoy diciendo el ciclo de ATP. Está 20 por 15. En la calculadora, a ver. Chacras. 3.000 dicen por aquí. ¿Quién da menos? 300. Ah, 300. Hey. Entonces, he tenido pacientes que me han llegado a la emergencia de pueblitos, X y de provincia. Red Bar 8, 7, detrás del Limani, donde puse a perder el poncho. Con guaguas canalizadas que les han pasado 1.500 así en polvo de líquido. Ustedes dirán, pero no es para tanto. Ese tipo de guaguas me han llegado con edema pulmonar, edema cerebral. Entonces, imagínense que esta guagua le clave 1.000 nomás en un polvo. Imagínense, miren, ¿cuánto necesita ahora? No necesita 300, no necesita más. Entonces, ¿para qué clavarle más? Entonces, por eso, yo trato igual de crear conciencia en ustedes. O sea, no hagan iatrogenia, no hagan cosas que no deben hacer. Entonces, estos 300 ml se tienen que pasar, por ejemplo, en una hora. Esto es una carga de tal. Hasta ver que mi niño presente, no sé, diuresis y tenga buena tolerancia, o sea, no tenga vómitos ni diarrea. ¿Ok? Esta dosis de 300 a la hora, si no tengo diuresis, y demás, puedo repetir la misma carga. 300 ml para otra hora, como tal. Y si vamos a ir jugando. Estos solamente son ejemplos para que se den cuenta de cómo tiene que ser el uso consciente de líquidos. O sea, no es nomás dar por dar, vuelvo a recalcar. ¿Quedó claro? Espero. Si tienen dudas, pregunten. Si no, es lo que decía mi profesor una vez, mi profesor de fisioterapia, el doctor Valens, que se llama. Decía, más vale pasar un segundo de burro, ¿no? Hacer el burro toda la vida. Entonces, no es, si no sé, no entiendo, explicado, no sé, pregunten, no por quedar como giles, no van a quedar con la duda. Este esquema 4-2-1, para después les voy a enseñar, es un esquema de reposición de sodio, cloro, potasio. Entonces, eso se van a ver ustedes en pediatría con el esquema del Holiday Cigar, por ejemplo, es un esquema de reposición. Estos son los primeros 10, segundos 10, eso es Holiday Cigar, eso es por pediatría. No solamente para una referencia. Ahora, como mi sueño es crear médicos, semiólogos, cosa que está bien. ¿Nos va a poner las gafas? Obvio. Van, no sé por qué me están filmando. Mis dedos están bien. Entonces, como quiero que sean semiólogos, no innatos, porque ustedes son adaptativos tecnológicos, son una verdad en esa parte, con el respeto, porque todos se han dedicado a hacer esto. Entonces, no hagan mucho. Esto quiero que no se lo memoricen, sino que lo vean, lo analicen y lo apliquen. Esto es aplicativo, esto es práctico. La deshidratación no solamente se ve, a ver, una esclera, a ver su conjuntiva, está seca, la deshidratación severa, no está. Tenemos varios parámetros, si se dan cuenta. Y la mayoría son cosas que nosotros podemos evidenciar. Hasta mi enfermera puede evidenciar esto, ¿no? No necesita ser, no sé, trabajar en la NASA para ver esto. Conciencia. Ojos, boca, lengua, sed, piel, tensión arterial, taquicardia, son signos vitales, ¿no? Perfusión de la piel, flujo de orina, densidad de orina, pH, etc. Estos datos clínicos, signos clínicos, unos objetivos, otros objetivos, me tienen que dar a mí la idea de a qué me estoy enfrentando, ya sea una deshidratación leve, una moderada o una severa. Porque lindo sería que nos deshidratemos y solo perdamos agua, en palabras gruesas. Pero generalmente, lastimosamente, la deshidratación, por ejemplo, de moderada a severa, siempre va ligada a una hiponatremia, a una hipocalemia. Entonces ahí la cosa se pone un poquito más densa, porque no solamente estás seco, ¿no? Como el corazón de tu ex, sino estás totalmente deshidratado y la clínica en una hiponatremia, hipocalemia, van a ver que puede ser hasta mortal. O sea, no es nomás, no pasa nada, está deshidratado. Y eso en niños pasa muy frecuentemente.
Los médicos de urgencias, los médicos de centros de salud de primer nivel de toda La Paz, me atrevo a decir, lo toman muy a la ligera, muy a la ligera. Nos llegan pacientes demasiado deshidratados con frecuencias de 180 a veces, guaguas así, con 180, ¿no? Al borde del potasio del límite bajo, a punto de hacer un paro cardíaco, imagínense. Entonces, es nomás, pues, ¿no? Cuestión de conciencia y de buen uso de las situaciones. Esta tabla, léanla, repásenla con calma. Sobre todo, más que todo, tenemos que abocarnos a lo que es presión arterial, taquicardia, que obviamente a veces es bien compensatorio, ¿no? Si estoy demasiado deshidratado, por ende puedo tener una hipotensión secundaria y una taquicardia compensatoria. Lógico. ¿Sí o no? ¿Me siguen, no? Lógico. Si tengo la presión baja, mi corazón trata de trabajar más, activa varios receptores en la aorta, trata de subir la presión arterial, secundaria, no se puede, aumenta la resistencia vascular, pues bueno, eso tiene que leer el fisiopatía. El flujo de la orina es otro dato importante. Señora, ¿cuándo ha sido la última vez que ha orinado? No sé, anteayer. ¿Será normal? No es normal, ¿no? Y son preguntas que a veces se olvidan consultar. O sea, si bien les he dicho en la anterior clase de que una historia clínica tiene que ser puntual y todo lo que quieran, pero si me voy al lado, por ejemplo, de este caso de deshidratación, me va a importar cuánto la diuresis, ¿no? ¿Cuántas veces ha orinado? Orina poquito. Tal vez, imagínense, a mí me viene a la clínica en la mente, ha orinado, sí, hace media hora, ¿cuánto? No sé, así, ni 10 ml es oscuro, negro. Vos puedes pensar, debe tener, no sé, algo en el hígado, no sé, por está con coluria, pero no, solamente es una orina concentrada, porque mi paciente tal vez está entrando en un fracaso renal agudo, pero es renal. Entonces, tengo que pensar de esa manera, necesita líquidos, más líquidos, hay que resucitar ese riñón, vamos a darle líquidos, ¿me entienden? Entonces, son datos importantes que ustedes tienen que saber. Lengua, boca, la mayoría puede tener lengua seca. Ustedes mismos que no comen nada todo el día, al final hacen una lengua saburral o hacen una lengua seca. O sea, eso no vayan a decir que se van a morir, ¿no? Veo otros pacientes que llegan demasiado mal y sí hay que ver cómo tanto es. ¿Por qué dirá conciencia? Pregunta. O sea, no me hidrato y me desmayo, ¿sí? Más o menos. Por la Lancen ideas. presión puede llegar a la presión de deshidratación puede llegar a ser un problema, como se ha dicho, por ende afectar el estado de conciencia. Ya, te puedo creer. Te cambia el escenario. Tu paciente es hipertenso. La hipocalemia también crea confusión. Hiponatremia. Hiponatremia más que hipocalemia. La hiponatremia te causa letargo, incluso te puede llevar a un coma. Eso vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, por favor, cuando les pasen las diapositivas, una revisadita, no sean mala onda. Cuidado que entren en el examen. Ay, no, esto no está en el examen. Doctor, una consulta. ¿Lengua pastosa y saludar es lo mismo? ¿Qué? Lengua pastosa o saludar. Pastosa o saburral. Pastosa no está en mi educación como formativa. Saburral sí, ¿no? Ahí decía. Pero es un cuadro, pues yo no lo he hecho, viejo. Entonces, hay que decir pastosa, seca. Pastosa es como saburral, esa lengua blanquecina, más o menos, ¿no? Simula lo saburral, que no has consumido alimento alguno. Y eso va con la composición de la saliva, más que todo, que te dé ese comportamiento. A ver, gracias a su compañero, me hay una pregunta a la mente. ¿Cuántos tipos de saliva hay? Pregunta de histología. Listo, tan bonito. ¿Ustedes cuándo llevó esto? ¿Hace 13 meses, 4 meses, no? Ah, no, 15 meses. Yo llevo el 2003. Mucho tiempo, ¿no? 20 años. No parece, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuántos tipos de saliva hay? Que me responda esto, lo voy a exhibir. Evito uno. No hay examen. Guau. Existen dos tipos de saliva, primaria y secundaria. ¿No ve? Ahora, ¿qué diferencia una de la otra? Es el pH, la acción de las mitocondrias en las glándulas salivales, etcétera, etcétera, que a veces se alcaliniza mucho, más las amilasas salivales, todo un ciclo, muy bonito. Pero al final denota eso, que nosotros tenemos, qué sé yo, ayuno prolongado, etcétera, etcétera, pero estos datos no hay donde perderse. Hay una otra jerga en semiología que nos decían los profesores, lengua de loro. ¿Han visto el lorito? ¿No es la lengua? ¿No? No lengua de víbora, no, esos son de las enfermeras. Lengua de loro. Las lenguas de lorito son así secas y a veces hay pacientes que vienen así y a veces se confunde con una lengua geográfica que han debido escuchar, semi o no. ¿No? Es que patologías no vamos a entrar muy bacán. Importante también, ¿no? En la piel, normal pliegue, ¿no? Sino el pliegue.
¿Dónde hacer el signo del pliegue? En el estómago. ¿No? En el abdomen, no en el estómago. El abdomen no mete la mano en la boca, ¿verdad? Abdomen. Hablamos con propiedad, no es la casera. Entonces, abdomen. Esto es más o menos lo que íbamos, lo que les he presentado previamente, de los espacios que tienen que ver con los líquidos. Y aquí están, con un plus más, los electrolitos. Entonces, ¿el soluto qué será? Los electrolitos, ¿no? Y los solventes, líquido. Líquido. Entonces, esto es lo que siempre se olvidan todos, ¿no ves? ¿Quién forma la bomba de ATPasa, no? Y todos, entran 4 sodios y 2 potasios en bolas, ¿no? Entonces, simplemente eso. Sodio, potasio, cloro. Obviamente, vean cuánta concentración debería haber. En el intravascular, por ejemplo, hay sodio, cloro, clorosodio, y hay componente de calcio por las paredes vasculares, el endotelio y agua. En el intersticial tenemos calcio, tenemos sodio, cloro, casi lo mismo, ¿no? Y en las proteínas y en el intracelular ya tenemos magnesio, etcétera, etcétera, para el intercambio y recambio como tal. Y eso es lo que nos llevaba a lo que les decía. Manejar presiones osmóticas y presiones oncóticas nos van a igual dar datos o pautas para el mejor tratamiento. No va a ser lo mismo tratar a un paciente, qué sé yo, con un cristaloide que con un coloide, ¿no? Ya saben algunos la diferencia de cuál es cuál. Otros pensaban que era no sé qué, pero ahorita les voy a decir qué. Entonces, los moles efectivos o solutos osmolares que son efectivos, sodio, cloro, potasio, glucosa. Obviamente, todos los que son solutos. En especial de estos, sodio. Por eso, cuando, por ejemplo, imagínense este paciente que les he comentado, de la nasarca. Ustedes me han dicho que hay líquido en el intersticio, ¿cierto? Está correcto. Entonces ahí tendré hiponatremia o hipernatremia. Hipernatremia. ¿Por qué? Porque hay un secuestro de líquido de parte del sodio en el espacio intersticial. Y por ende el agua entra, o bueno, sigue. Vamos a ir a este dibujito, cortesía tuya. A ver, vamos a hacer ese dibujo. Tú me dices que hay hipernatremia. Entonces, si hay aumento de líquido en el intersticio, me va a jalar agua de la parte vascular o del intracelular. Intracelular. No, del intracelular. Del intracelular, puede ser, ¿no? O ser hiponatremia. No es un tema sencillo, no es un tema fácil, a veces de entender. Cuando lleguen a nefro, si hacen ahí desbalances y lo hacen, es un tema muy complicado. Pero no es imposible. A mí me ha tomado creo que 2 semanas entender todo. Tiene su gracia. Y más que todo nos vamos a basar en, hablaremos un poquito de valores normales. Valor normal del sol. 135 mil equivalentes por litro. ¿Qué? 1000 equivalentes por litro. Potasio. 3,5 a 5,2. ¿Eh? 5 puntos. 5. 3. Cloro. El 98 a 106 miliequivalentes por 106, 107. litro. Pregunta, ¿es en el intra o en el extracelular? Extracelular. ¿Seguro? Sí. ¿Quieres apostar? Intra, dice ella. Extra. ¿Cómo es? ¿Quién dice intra? ¿Quién dice extra? ¿Por qué no se enseñan estas macanas? No me sirve. Intracelular. ¿Intracelular? ¿O es intravascular? Cuando yo pido electrolitos en sangre, me están en estos valores. Intravascular. ¿Intravascular? ¿Cómo es? Pregunta. Ya pues, chicos. Allá hay grupo participativo. ¿Extracelular? Extracelular, ¿cómo es? Decídanse. Intravascular. ¿Eh? ¿Seguro? Sí. ¿Cómo es? Dice intravascular. Me gusta pelear, ¿no? Así se forman buenas ideas, criterios médicos. ¿Por qué defienden que es intravascular? Porque es que solo mide ¿Mm? Porque está ahí. en sangre. En sangre. Saca todo. Si fuera el caso de que fueran intravasculares, ¿cuál sería el otro valor de los extra o intravasculares según ustedes?
Porque no es lo mismo, les cuento. No es lo mismo. O sea, no manejamos los mismos valores. En el intra que en el extra. No se manejan los mismos. O sea, en uno, no es, uno es 135, 145, y en el otro es diferente. Realmente estos me van a dar a mí la pauta de cuándo voy a hablar de una, por ejemplo, una hiponatremia isosmolar, hiperosmolar, hiposmolar. Por eso les digo, es un tema ampuloso. Es un tema complejo, pero tampoco es tan del otro planeta. Ya. Entonces, tarea para la próxima. No sean como los de urgencias 2, flojos. Valores normales de ambos, intra y extra, para que se acuerden. En un cuadradito de papel, no sé, de 3x3, 5x5, algo chiquito, que puedan manejar. En la billetera, no sé, pero tengo iPad, no sé, me vale. En un papel. ¿Ok? Continuamos. Lo que bien les decía, clasificamos a los líquidos por cristaloides colores. Allá por la izquierda, a ver, ¿qué es un cristaloide? Hola. ¿Qué es un cristaloide, chicos? Un ejemplo. ¿Y qué es un coloide? Ejemplo. ¿Alguna idea? ¿Vale? Solución fisiológica sería un cristaloide. Ya. ¿Por qué? Porque te explican la práctica. Espera que Está te compañeros. conformado Claro, cristales. ya saben, ¿no? Tramposo. Otro. Otro que no sea su compañero. ¿Nadie? ¿Nadie sabe que es un cristaloide? ¿En serio? ¿De verdad no lleva esto en fisiopato o en alguna materia? ¿En serio? No me hagan pensar que Donny Franz está haciendo qué. ¿De verdad deberían haber llevado? Por lo menos así hagan de raro. Fisiopato. ¿Quién es el otro Sagan, el de fisiopato? No, cirugía. ¿Cirugía? No lo conozco, su suerte, si no le veo reclamo. Un cristaloide es toda solución para enterar. Fisiológico, ríger, dextrosa, lactato, glucosalino, eso es un cristaloide. Entonces, en su defecto, ¿qué será un coloide? Se buguean ustedes. Silencio. Ya pues, hambre. Ya les he dicho, me gusta la clase participativa, no me gusta monologuear. Entonces, si no van a participar y van a estar como entes, como un árbol, para eso les dejo las diapos y me voy. Ya pues, ¿qué es un coloide, Luis? Son las sangres, sí, lo que- Son todo lo que sea componente hemático o derivado hemático que se dividen en dos, los naturales y los sintéticos. Los naturales está ahí, sangre, plaquetas, sangre lavada, no sé, plasma fresco congelado, todo lo que sea de hemoderivado como tal. Eso es un coloide, que son naturales. Ahora los sintéticos son todos los hemoderivados sintéticos. Ahí está el Gelfond, el Hemacel, no sé, etcétera, etcétera. Las gelatinas, hay en una clasificación y demás. ¿Se acuerdan ahora? ¿No? Bueno, si no, se las presento. Entonces, cuidado que algún día en la visita médica, algún día siendo internos imberbes, digan, hablen de cristaloides y coloides y piensan que o son iguales o pueden usar cualquiera en cualquier momento o lo mismo en cualquier escenario. Ejemplo, ustedes con ejemplos, chupes. Paciente con shock hipovolémico, fractura de, no sé, fractura de fémur, que cuando hace un síndrome compartimental, van a ver en trauma, ya alberga hasta 2000 ml en el músculo. Te hace un compartimental, te mata el músculo, el paciente se hipovolemiza, se choquea. ¿Qué le pondrías? ¿Cristaloides o coloides? Coloide. ¿Qué le pondrían los tres? Ambas. 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 ¿Qué le indicas entonces? Según tú. Vale, sin miedo. Si se equivoca, se equivoca. ¿Qué le indicarías? Las soluciones isotónicas y gelatinas. Soluciones isotónicas y anda a comprarle 4 gelatinas. ¿Qué comen 4 gelatinas? No hay gelatinas en el medio, te cuento. No recuerdo. No puedes reposicionar. ¿Cómo es? Los tres, Con tres hemoderivados. cristaloides son coloides. Hay una ley que nos ha Sí, enseñado sí, que es pero primero sí. solución, puede ser solución fisiológica y una, no sé, solución fisiológica, digamos, los tres y luego una gelatina. Y sangre. Sí. Ajá, claro. Ah, más fácil sangre, ¿no? ¿Para qué complicarte con la gelatina? ¿Saben cuánto cuesta un hemoderivado sintético? Es como la albúmina. Te cuesta cada frasco como 700 mangos.
gente que no tiene plata. Entonces, así anda como no, está complicado, ¿no? Es para su sangre. Pregunta, ¿qué sangre puedo pasar si no sé su grupo sanguíneo? Yo tengo sangre universal, dicen. Oh, ¿será? ¿No será? Pregunto. Hasta eso hay que saber, doctor, es cultura general. O positivo, dice su compañero. Acaba de matar al paciente. Vamos a ver. Por eso me gusta. ¿Qué tal si mi paciente como yo, B positivo? Llego y me llego desangrándome. ¿Qué van a hacer ustedes? Y la de laboratorio dice, doctor, tengo paquetes globulares, pero no tengo B positivo. Puta, ¿y ahora qué hago? Ah, sí, muerto. Muerto tu paciente. Muerto. O negativo. O negativo. ¿Por qué? Porque no tiene ni el componente H y tampoco el AB. ¿Qué? Componente de HI. Y pues. Ya se murió, ¿no? No pensaba si iba a llegar tan bien. Llamada bien la sangre de oro o negativo. Hay muy pocas personas en el planeta. Yo tengo una prima. Estoy cuidando bien a la prima. Obvio, un paquete más. Entonces, o RH negativo. ¿Por qué RH? ¿Qué significa RH? Vamos a ver, cultura general. A ver si saben. Ay, doctor, ya se ha dicho, el médico tiene que ser culto, no tiene que ser nomás un pelele de esos con bata. Como los de la UNSA que se pasean hasta la PERS con su bata. ¿Cómo es? ¿Qué significa RH? Recuento de Matías. No. Es en honor del descubridor, pero no es el descubridor. Lo ha implementado en un estudio de unos chimpancés. Y el primer chimpancé que se ha visto es unos retius, de retius a Salgueirich. Cultura general. Pero volviendo al punto, en las unidades de trauma grandes, por ejemplo en Estados Unidos, etcétera, yo cuando estaba en Rusia, llegaba un paciente hecho pomada, ya 2 unidades de O negativos y está. No era como que, pero doctor, sacarle grupo factor, no interesaba. Entonces, si estoy choqueándome, está bien la regla del 3-1. 3-1 si es que no tengo mucho paquete hemoderivado, por ejemplo. Pero si tengo o tuvieran algún día, se largan de este país, se los aconsejo. Aquí, tenemos. No, o negativos en las unidades de emergencia no hay, pero, exacto. Pero imagínense, si lo tuvieran a ciegas, ¿no? O negativo, hasta esperar que el paciente se muera, complicado. Ahora, el 3-1 está bien, es válido. Aquí viene otro dilema, como tal. ¿Qué tal si tu paciente está con una presión demasiado baja? Vamos a jugar con un 80-40, ¿no? Una frecuencia cardíaca, no sé, de 150. Aquí está ya, ¿no? Les he dicho, ¿no? Los signos vitales nos dicen, ¿no? Por favor, doctor, me estoy muriendo, ¿no? No sé, como los de Nuestra Señora. Sí. ¿Qué hago? Me estoy choqueando. ¿Qué hago? Trabajas en el centro, no sé, de Viacha. Centro de salud de Viacha. No tiene sangre. ¿Qué van a hacer? Entonces ahí no hay 3-1, ya van a tener que usar unas cristaloides. ¿No? Solo cristaloides. Entonces, lo típico es usar soluciones isotónicas de sus compañeros. Entonces voy a ir al clorosol y y aquí hay una regla que les voy a enseñar y que no lo van a hacer sus compañeros, así que los demás medios. Hay algo importante y en emergencias es muy útil cuando nosotros tenemos pacientes de este tipo de características. 80, 40, 105. ¿Cierto? Imaginemos que este paciente pesa 70 kilogramos. Según Ibazar, ¿cuánto necesita este paciente? ¿Qué? ¿A cuánto le están calculando? A 5. Ahorita está choqueándose. Entonces vamos a dar un poquito al tope, ¿no? 5. 7 por 5, 35, ¿no? 3.500. Entonces, 3.500 de base. Ahora, si bien les he dicho, no puedo pasar esos 3.500 en polvo, ¿no? Le voy a causar un edema cerebral, le voy a causar, bueno, entonces se hace dosis de carga. Hay una constante que se usa, no está estadificada, pero se usa de 6 ml a 8, prácticamente de 6 ml en carga.
Entonces pesa mi paciente 6 por 7, 42. Lo voy a redondear para que no complique la enfermera. Entonces 450 ml en carga. Alguna vez en emergencias, en algún lugar van a escuchar, pasar una carga de, ¿se dan cuenta? Entonces 450 ml en carga. A los 20 minutos, digamos, voy a agarrar y le voy a medir la presión arterial. Ejemplo. Agarre y le medimos con la enfermera 80-50. Así que bajo. Entonces, ¿qué hago? La regla a veces me permite que puedo repetir esta carga. 450 ml igual, en una carga. Súper. Tomo la presión arterial. Excelente. Me está respondiendo a los líquidos. ¿Cierto? Escenario B. Tomo la presión arterial y el paciente está con 80. Claro. ¿Le sigo pasando cargas? No, ya. No le pasaremos 1000 más, no sé, algo tiene que pasar. Tiene que subir la presión de alguna manera. ¿Qué hago, chicas? A ver, féminas, doctoras, después vamos a ir a los chicos. ¿Qué hago, doctoras? El monitor está la facilitación tienen menos de 5 minutos para actuar, menos de 5 minutos contando. A partir de ya. Ay, Dios. Hola. Adrenalina. La enfermedad, doctora, ¿qué hacemos? Vida real, eso es la vida real. Si ustedes piensan que entregar tareas en imagen no va a ser sus nada, es la medicina. Esto es la vida real, eso es lo que me pasa a mí casi diario. ¿Cómo es que hacemos, doctoras? Ya no saben las doctoras, los doctores. Terapia vasoactiva. Tenemos que utilizar vasoactivos. Ahora, ¿qué diablos es un vasoactivo? Son fármacos que nos van a ayudar un poquito a nivelar. Trabajan en la parte vascular. Como tal, ejemplo. La dopamina, la dopa y la noradrenalina, que son los más básicos. En este caso, el que más usamos es la noradrenalina. Ahora, ¿cómo usamos la noradrenalina? Hay una regla que nosotros usamos todo el tiempo en emergencias, que es 8 miligramos disueltos en 250 ml de solución fisiológica. 250 ml de solución fisiológica. Esto por bomba infusora continua. ¿Qué es la bomba infusora? Es esa máquina que tenemos. Doctor, yo estoy en el centro de Palca, no tengo esa bomba. Microgoteo. Contamos 33 microgotas por minuto y ya tenemos goteo continuo por lado. Entonces, miren, sabiendo esos pequeños datos, ¿ustedes no creen que con líquidos puedo salvar un paciente? ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué se llama esto? Primera carga, bien. Primera carga, bien. Hasta aquí tu paciente ha respondido a líquidos, entonces todo bien. Ahí todo bien. Pero en el escenario ve que no está respondiendo a líquidos. Esto es un shock refractario a líquidos. Es cuando mi paciente no me responde ya al líquido, pues ya no va a poder, su medio interno no da. Y eso a veces pasa porque hay a veces un error de los médicos. El ejemplo del hemoperitoneo que les he dicho. Paciente con hemoperitoneo sangrado, ¿no? En la cavidad. Imagínense, no sé, accidente de tránsito, no sé, se ha rasgado un poquito una renal, digamos. Y sangra, eso tendría que ser retroperitoneo, pero igual, o no sé, se rasgó un poquito, no sé, arteria X, Y, Z, no importa. Hay un problema de que cuando usamos volúmenes grandes de líquido, por eso les digo, para rescatar volúmenes grandes, nosotros hacemos hemodilución. La sangre tiene una textura y tiene una composición esencial, ¿cierto? No vamos a decir que ni es ni muy líquida ni tampoco es muy densa, ¿cierto? Tiene su composición como tal. En cambio, si yo voy al intravascular y le clavo líquido, ya no va a estar pues así en un estado normal. La voy a diluir, ¿no? ¿Me siguen, cierto? Y si la diluyo mucho y tengo un sangrado activo, mi sangrado va a empeorar. Va a haber más hemorragia de la que debería haber. Y tú estás diciendo, pero ¿por qué no sube si ya le he pasado 3000 de líquidos, ¿no? Es que no he ido a la clase del doctor Solís, ¿cierto? Doctor, ¿cómo ha llegado a los 450? La carga. Ajá. O sea, ¿qué fórmula? Fácil. Uso yo esta constante, que es 6 ml kilogramo.
para una carga de uso 6 ml por peso. ¿Ubican? Entonces 6 por 7, 42, pues 30 y ¿cuánto está? ¿Verdad? 42, lo redondeo 450. Entonces ahora saben algo más que no sabían. Espero lo apliquen a su día a día, si es que algún día, ojalá que nunca les toque, porque es feo a veces. Uno queda en un estado de nerviosismo y demás, pero imagínense si no supieran esto. El paciente se les va 2, 3. El paciente se les muere 2, 3. Entonces ahora sabiendo esto, por lo menos van a intentar rescatar con líquidos o rescatar con aminas vasoactivas, etcétera, a su paciente. Entonces, por eso me viene a la mente cuán importante es saber nomás cristaloides y coloides. Ahora, muchos me dirán, doctor, pero si tengo sangre, le pasaré sangre, ya está bien. ¿Cuál es la regla de una transfusión sanguínea? ¿En cuánto tiempo se tiene que pasar un paquete de sangre? Pregunta. Ahora, generalmente en algunas reglas, en unas guías dicen que debemos pasarle en 4 horas. Entonces, ¿creen que ese paciente les va a aguantar 4 horas con un paquetito de sangre? Aparte del paquete de sangre, me imagino que este paciente, supongamos que tiene una hemoglobina, no sé, de 7. Muy optimista, pero bueno, 7. Con un paquete sanguíneo, ¿cuánto de hemoglobina le va a subir? Supuestamente dicen 1.5, ¿no? Y el hematocrito es una relación 7 por 3, 21. 3 veces 21 debería ser un 24. Igual sigue siendo bajo. Entonces sí puedo rescatar más que todo con cristaloides. Y vamos a ir un poquito más atrás. No más atrás, algo más básico. Hasta el uso de la vía, hasta la indicación de la vía es importante. En algunas guías dicen que tenemos que iniciar o tenemos que instalar inmediatamente en un paciente, por ejemplo, con datos de shock y demás, una vía venosa central, ¿cierto? ¿O no? No sé si alguna vez lo han revisado eso o alguna vez han escuchado de esa situación. Entonces, si yo tuviera que usar un catéter venoso central, yo me tengo que preguntar, es el catéter ubicano, ¿no? ¿No? O el yugular o el subclar. Yo me tengo que preguntar aquí cuánto de volumen me va a aportar y cuánto es el lumen del catéter. El lumen del catéter, para que me entiendan así en palabras bien groseras, qué sé yo, me va a dejar pasar, si no me equivoco, creo que era hasta 1 litro hora, algo por ahí. Pero más o menos vamos a simular que tenemos ese lumen. Entonces yo le digo, el catéter venoso central, si el de emergencias no coloca hasta que venga el cirujano, el anestesiólogo, el terapista, pierdo tiempo para empezar, ¿no? Entonces yo tengo que saber, entonces en vez de perder el tiempo, si está ahí el cirujano y más, ya puede ser. Pero imagínense este aporte, pongamos por ejemplo una media hora, a que yo lo canalice, por ejemplo, con una bránula 16, que es de este calibre. Imaginen ustedes la diferencia. Y a veces me puede aportar 3 litros hora, por ejemplo. ¿Cuál voy a preferir? La bránula, ¿no ves? O en algunos casos dice canalizar vía B, dice, ¿no? En un brazo, en otro brazo, en el pie, donde sea, ¿no ves? Entonces también váyanse a eso, de aportar una buena vía. Cuidado, le están diciendo a la licenciada, a la enfermera, y para eso viene, no sé si han hecho práctica no sé, ¿qué se llama esto? Venoclisis. ¿Han hecho prácticas de venoclisis? ¿Nunca? Pues conmigo van a tener que hacer. ¿Saben canalizar pacientes? ¿No? Ya entre ustedes se van a canalizar. Claro. ¿No? A menos que traigan a su chica. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque yo voy a decir, y esto es tarea para la próxima, esto es tarea para que aprendan, para que sepan. En cuanto a bránulas se refiere, ¿conocen las bránulas, no? ¿O no conocen las bránulas? Son 2 dispositivos, ¿no? Para canalizar, y ahí se conecta la manguerita de suerito, ¿no? Tanta introdicción. Antes en la antigüedad usábamos mariposas, ¿no? Las maripositas, ¿no? Maripositas, implantamos. Estas bránulas ahora vienen por calibre. Entonces hay la 14 pediátrica, 12 pediátrica, 16, medio que sí es buen calibre, 18 buen adulto, 22 pediátricas, 22, 24 son pediátricas, y de ahí, mientras menos el número, es más gruesa el calibre. Entonces, en un caso de este tipo, entonces ustedes van a tener que decir, pues, no sé, jefa, pónmelo, licenciada, pónmelo, no sé, una bránula 16, ¿se dan cuenta? Tiene que ser una bránula de buen calibre, donde me aporte bastante líquido. ¿Qué tal si le pongo una 20? No, pues ahí va a estar peleando el líquido por entrar. Entonces, hasta para eso está la indicación.
Tu paciente se muere, va a la auditoría médica y dice, ¿pero por qué le ha puesto una bránula de 20? Voy a ponerle 2 vías de 14 a la cabeza. Entonces, así está la medicina hoy en día. Entonces, para todo hay que pensar. Para todo tiene que pensar. Una pequeña lista, la van a ir repasando. Sé que no se ve muy bien porque el aula no nos favorece, pero más o menos es lo que deberíamos saber. A veces es complicado, ¿no? Les pregunto, ¿cuánto tiene de sodio cloro el fisiológico? Fácil, ¿no? 154. ¿No? ¿Cuánto tiene el Ringer? Esto. Ahora, la pregunta que está en el libro de PDF que les he cargado a su plataforma es que más o menos se indica un poquito, a grandes y bien detallado, cuándo uso qué, cuándo uso cuál. Imagínense un cuadro de una gastroenteritis aguda diarreica de esas caballas. ¿Me va a servir el fisiológico? No mucho, ¿no? O sea, si bien le doy sodio, pero también en los cuadros diarreicos agudos perdemos demasiado potasio. Entonces tengo que darle un poquito de aporte de potasio fuera del potasio en la ampolla que le puedo pasar o no, digamos. Entonces, ahí qué suero o qué solución me da un poquito de aporte de potasio. El Ringer lactato o el Ringer normal, ¿no? Entonces se dan cuenta que de acuerdo al cuadro, de acuerdo a la lógica, fisiología, fisiopato, tengo que saber más o menos qué suero da. Ejemplo, tengo un paciente con accidente de moto, tirado sin casco, etcétera, está ocupado de, no sé, estatus convulsivo, secundaria traumatismo craneoencefálico moderado, empieza a convulsionar. Doctor, ¿qué suero le pongo? ¿Qué le van a poner? Pregunta. Fisiológica, dicen por aquí. Hola. ¿Cómo dijo, doctor? El caso. ¿Me sigues? Trauma moderado, trauma craneoencefálico moderado. Con estatus convulsivo secundario, la enfermedad ahorita te va a convulsionar otra vez. ¿Qué solución le pago? Manitol. Cualquiera, ¿no? No. Sí, porque no tiene hemorragia, No hay pérdida. Entonces no hay pérdida de electrolitos, no hay hemorragia, te puedo poner cualquiera. Fisiológica, ya, no tienes fisiológico. Ringer, ya, no puede ser, no puede ser. ¿Qué tal si le pongo, no sé, qué tal si le pongo dextrosa? Al 5%. No va a comer, está desmayado, qué sé yo. depende si es diabético, ya. Si no es diabético, no pasa nada. No pasa nada. Puede ser, ¿no? Ok. En el caso pero del TECDOC, si estoy bien, causas un edema cerebral. Exacto, está totalmente contraindicado. Jamás poner otro encefálico dextrosas, porque por su osmolaridad incrementa el edema cerebral. Entonces es importante saber líquidos, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué tal si le llega un tequeado? Ya pasar el 9000 de dextrosa, listo, muerto tu paciente. Entonces es importante saber ese tipo de datos. Ese tipo de datos tienen que ir detallando en el texto que les he pasado como tal. Ya tienen los datos acá, no es necesario que me sepan la osmolaridad, porque no les voy a hacer calcular osmolaridad ni nada, tal vez eso en miafro van a jugar. Pero por lo menos los min equivalentes tienen que saber, de base por lo menos, para después, cuando tengan que reponer en PED y en CIRU, ya más o menos tengan la idea de cómo se hace. Aquí un poquito más claro, ¿no? Sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio, lactato, etcétera, etcétera, de todas las soluciones cristaloides, como tal. ¿Ok? Acá están los coloides naturales, como les decía, ¿no? Sangre entera, concentrado de plaquetas, hay concentrado de eritrocitos, hay plasma fresco congelado, plaquetas puras, etc. Todo lo que deberíamos administrar. Y hay un cuadrito bonito que lo he encontrado. ¿Qué indicaciones podríamos dar? Anemia, hipovolemia, trombocitopenia, la sangre completa, plasma fresco congelado. No solamente en hipoproteinemia se da, sino también en problemas cuando hay alteraciones de coagulación, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos problemas hepáticos secundarios que nos causen problemas en la coagulación. ¿Qué tal si quiero operar a un paciente y me sale con una actividad de 40, digamos, ¿no? No es mala la actividad. Eso quiere decir que mi paciente no tiene TP bueno, tengo que ayudarlo a coagular, que tengo que pasar plasma fresco, etc. Entonces ya van viendo el camino de su formación. Aquí está un poquito más allá de las coloidales que tienen que aprender. Las más usadas en nuestro medio, la albúmina. El resto son soluciones que sí, ahí están sus famosas gelatinas, que tanto les gusta.
trabajo. Y las polifeninas, ¿no? Entonces, lo que más usamos es albúmina. ¿En qué caso usaríamos albúmina? En casos de edemas. ¿Edemas? ¿Por qué? Está haciendo bien. Sabemos que una de las causas de edema puede ser la hipoproteinemia. Y generalmente está ligada a la hipoaluminemia o a las bajas globulinas, especialmente el gamma, alfa, globulinas, no importa. Entonces, ejemplo, a ver, de una paciente o un paciente que sea renal, ¿no? Que tenga daño renal, que tenga hipoproteinemia secundaria, entonces puede usar albúmina. Otros dicen, por ejemplo, cuando hay fallas renales o hay edema y la albúmina está ahí, pasarle coloide va a hacer que arrastre más líquido y me dematice más. Entonces, mucho ojo con eso. Realmente tendría que tener un estado muy hipoproteico, pacientes que sé yo, desnutridos, por ejemplo, ancianos, que sé yo, que estén con déficit hipocalórico bajo, síndrome de anciano frágil, todo lo que ustedes quieran que tenga que ver con una hipoproteinemia complicada, la albúmina puede entrar ahí, actuar. ¿Ok? Unas caras de confusión severas. Ahora, como les decía, los líquidos se usan de manera cotidiana, todo el tiempo, todos los días. Yo no hay día que no indique una solución, no indique una venoclisis o una reposición como tal. Cristaloides pasan libremente en la membrana celular. Por eso es bien importante, ¿no? Ver el caso en el cual yo lo voy a aplicar. No es lo mismo aplicar en un caso de deshidratación común y corriente a rehidratarlo o encharcar a un paciente, por ejemplo, o cardiópata o renal. Ustedes saben que ese tipo de pacientes tienen restricción de líquidos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que pensar bien en eso. Ahí que me vendrá a la mente antecedentes, ¿no? ¿Usted tiene algún antecedente? ¿Por qué están hinchados sus pies? Ah, no sé, doctor, ni idea. Bueno, a ver, investigaré, ¿no? Pediré proteínas, electrolitos. ¿Por qué están hinchados sus pies? Ah, no, es que yo tengo, no sé, como una arritmia en el corazón. Ah, ojo. A veces los pacientes no te dan sus diagnósticos certeros. Entonces, tal vez es una insuficiencia cardíaca. Entonces, vos tienes que decir, momento, entonces en este no puedo usar 1000, si le calculaba. Tengo que usar, ¿no? Menos, 500. No puedo sobrencharcar a esos pacientes. Para eso es importante eso. Coloides permanecen en el interior de los vasos. Esto es gracias a la presión osmótica y coloidosmótica que hay como tal. Entonces, si yo paso sangre, entonces se va a quedar en el intravascular, obviamente. No va a pasar al intersticio ni nada por eso. Ahora, pero ahí abajo, lo que les decía, albúmina y otros tipos de coloides semisintéticos sí van a jugar un poquito en contra con la presión oncótica. Entonces, sí me van a tratar de jalar o arrastrar un poco de líquido. Entonces, mucho ojo para qué voy a usar. Recomendaciones. Tratamiento de fluidoterapia debe ser individualizada. Individualizado es lo que hemos hecho ahorita, ¿no? Porque si ustedes son unos cuadrados y dicen, no, a todo le pongo 3000, como los cirujanos, ¿no? El cirujano 3000, pasan 3000, todos 3000 para ellos. Les vale madre si el paciente pesa 100 kilos, ¿no? Todos 3000. Y su esquemita pendejo, ¿no? De fisiológico, dextrosa y ringio, ¿no? El típico, todo el tiempo. De algunos, conozco también otros que realmente cranean, pero a eso se refiere con individualizar, ver el peso del paciente, calcular la dosis del paciente y ir bien en volumen para el paciente, porque si damos más, menos, si damos más, está mal, si damos menos, está mal, todo está mal, si no lo haces bien. ¿Qué más? Ajustar en situaciones como falla cardíaca, bien, como les decía, pacientes cardíacos, insuficiencia renal, más que aguda diría como crónica, insuficiencia hepática. ¿Por qué diría como aguda? Sí, en algunos casos. Por ejemplo, les preguntaba, creo ustedes, en una falla renal, a los que no van a la práctica, ¿cómo se clasifica que se patológicamente una falla renal? No se peleen. ¿Ah? Hola. Patológicamente, ¿cómo se clasifica una insuficiencia renal aguda o un fracaso renal agudo? ¿Cómo era, Luis? Renal y Postrenal. Es prerrenal. Esto es cortesía, ni de enseñanza. Los recordables deberían saber. En este tipo de casos, lo que a mí más me llama la atención
hipertensión sería esto, algo prerrenal. ¿En qué casos hemos dicho que hay insuficiencia renal prerrenal? ¿O quieren que les muestre sus metrones que han dicho? No. Cole aguda. No. Después piensen en qué puedo. Puede ser una Vamos primero a la causa. ¿Por qué te da una insuficiencia prerrenal? Por alteraciones hemodinámicas. Baja perfusión. Y la baja perfusión me lleva a una disminución del volumen, ¿no? Lógico. Entonces, ¿qué alteraciones me dan baja el volumen? Hipotensión, shock, hemorragias, todo lo que sea deshidratación, obviamente. ¿Una insuficiencia cardíaca? Deshidratación, insuficiencia cardíaca. Podría estar bien en limbo. Más o menos, pero realmente la ICC va ligada a esto, más que a lo prerrenal. Porque esto más que todo es agudo. Es como les decía, les pongo el paciente de, no sé, de 15 años que tenía una diarrea 1000 veces al día, no sé, etcétera. Estaba muy deshidratado. ¿Tu riñón qué hace? Inteligentemente dices, riñón, puta, nos hay que compensar, no estamos perdiendo demasiado líquido. Entonces, ¿qué hago? Ya no orino, pues no tengo que retener líquidos, viene el ombligo, muy bien. Entonces, por eso les pregunto al paciente, ¿cuándo es la última vez? No sé, doctor, hace 3 días, ¿no? El paciente con una pasa. Entonces vos dices, a la verdad, su riñón debe estar sufriendo, porque su riñón está reteniendo todo lo que puede en el tubo colector distal, con el sodio que apenas está arrastrando el último del líquido que está pasando por el cuerpo. Porque si vamos a lo que es el glomérulo, que ustedes conocen de memoria, no hayan dibujado mejor, si vieran, si nosotros nos vamos un poquito más abajo y demás, vamos a ver que por la aferente hay una baja de volumen. Entonces, fisiológicamente hablando, ¿qué pasa? Hay una vasodilatación por compensación del aferente y una vasoconstricción del eferente. Entonces, eso hace que traten de haber más volumen en el glomérulo para que haya un poquito mejor debilitada la membrana glomerular, etcétera. Entonces, ¿cómo se le va? Ahora, doctor, ¿para qué me sirve eso a mí? ¿Qué te sirve, campeón? Me sirve que en mi laboratorio, por ejemplo, la verdad no sé, creatinina de 3. Y ahí tengo que usar la cabeza y tengo que decir, creatinina de 3. ¿Por qué será? Se voy a salir a correr. Porque si me voy al origen también de la crea, a veces puede ser engañosa, por eso les hablaba en la práctica, no todo lo que orina es oro. Si yo me voy a la creatinina, por ejemplo, como base, ¿de dónde es el origen de la crea? Muscular. ¿No ven? Viene de la musculatura. Incluso vienen acá, si hablamos de secundarias, por ejemplo, esto como bonus tracks, las enzimas cardíacas igual vienen de la crea, porque son las CK, la creatinquinasa y la CKMB, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tal si me voy, no sé, a correr 2 días antes? Voy a tener lisis a nivel musculatura. Entonces, esta misiva tal vez puede ser un poco engañosa. Entonces, por eso les decía, cuando quieran ver un daño renal, así, pero bien, tiene que ir al lado de la crea, ¿no? El puntito de la crea, el nitrógeno ureico, ¿sí? Porque son componentes que me iban a decir si está bien o no el filtrado. ¿No? Esto les he tratado de explicar a ustedes el otro día, y se lo explico a ustedes. Entonces, cuando hagamos casos clínicos en el hospital, como están haciendo sus compañeros, ellos ya saben, ¿no? De una manera que no solamente la crea nos da una función renal, sino también tenemos que pedir los otros componentes asociados, el nitrógeno ureico. Entonces, el ácido úrico, se confunden a veces el ácido úrico con el nitrógeno ureico sérico, son 2 cosas diferentes, ¿entienden? Entonces, si yo tengo una creatinina, ejemplo, de 3.0, yo digo, a ver, ¿por qué? El origen. Uno ha estado deshidratado, está con diarreas y demás, debe ser falla renal aguda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar chance a esta insuficiencia de rescatar. ¿Qué tratamiento voy a empezar? Líquidos. Voy a tratar de resucitar ese riñón en palabras groseras. Entonces yo voy a empezar a hacer lo que hemos hecho el ejercicio como el bebé. Yo le voy a pasar cargas, le voy a pasar un volumen adecuado, obviamente, y voy a esperar que el paciente me haga diuresis, me responda en la parte renal. Ahora, mucho también, como les digo, son los antecedentes. No es lo mismo que venga un paciente con un cuadro de 2 días de evolución con esa creatinina, a que venga un paciente que te diga, no sé, no orino mal o orino bien, o un renal crónico con ese tipo de creatinina. Esa creatinina para un renal crónico es normal. El renal crónico siempre va a manejar creatininas altas, no se asusten.
y no digan, ay, no, ahora, ¿no? Ese paciente posiblemente ya está yendo a diálisis y maneja creatininas altas. En esos pacientes dializados o de creatininas altas o crónicos, lo que más nos asusta a nosotros es el nitrógeno, para ver si tiene una urgencia diabética o no. Eso es otro tema aparte. Pero al punto, entonces se da cuenta que igual, en algo renal, en algún dato laboratorial, etcétera, ustedes tienen que usar la lógica para qué, y pueden rescatar con qué, con litros. Y la gran recomendación es la siguiente, lo que dice acá, ajustar en situaciones como falla cardíaca ya está bien. Insuficiencia renal aguda puede ser que sí con un problema renal propio como tal. Porque, por ejemplo, ¿qué tal si el paciente no les llega con un cuadro diarreico, gastroenteritis o deshidratación severa, digamos? ¿Qué tal si el paciente les llega con un cuadro realmente renal? Una necrosis tubular, una glomerulonefritis, alguna causa por la que el riñón realmente esté fallando. Eso entra dentro de las insuficiencias renales, como tal. Entonces, ahí sí realmente tengo que restringir líquidos. ¿Se dan cuenta? Tengo que racionar. Porque ustedes saben, van a ver en nefro, de todo lo renal, todo lo que va a ser renal, dosis renales, lo más complicado, lo más rompeguindas, ¿no? Calcular la micacina dosis renal, pues, ay, no. Si fármaco es difícil, normal, imagínense en dosis renal, van a ir a aprender, no sé qué, pero tienen que aprender farmacología lo más rápido posible. Entonces, ahí sí realmente voy a agarrar y voy a restringir. Pero si tengo el paciente, si realmente tengo la conciencia de que es un déficit a nivel hipovolémico, a nivel vascular, a nivel de pérdida, yo voy a iniciar rescate con líquidos. ¿Ok? Doctor, ¿y a cuánto disminuimos? ¿Al 50%? Generalmente la red del 50%. En los fármacos es diferente, cada uno tiene estandarizado generalmente dosis. Y hay obviamente medicamentos, por ejemplo, que son netamente nefrotóxicos, eso debí saber. A ver, ¿qué grupo farmacológico? No. ¿Qué antibióticos son, por ejemplo, nefrotóxicos? Así, ¿cómo? Amicacina. La mica, etcétera, ¿no? Entonces ellos que no son tan lesivos. Evitar soluciones hipotónicas en situaciones de corrección de deshidratación. ¿Por qué?